Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este unboxing y review del iPhone 13 Pro Max. ¿Será el mejor móvil del mercado actualmente? Comencemos. Lo primero que podremos notar es que este será un móvil bastante pesado, ya que con su caja pesará mucho más de lo que pesaba el Fold 3 de Samsung. La presentación de este iPhone es muy buena, pero ahora sí pasemos al desempaquetado. ¡Eso! Este iPhone que veremos será en el color azul sierra, también lo tendremos disponible en color grafito, oro, plata y verde alpino. Wow, la verdad es que este iPhone se ve bastante bien, de unos materiales muy premium. El color se ve mucho mejor en persona que en la foto de la caja. Dejemos nuestro iPhone de un lado y veamos qué más nos trae en la caja. Lamentablemente no tendremos el cargador como ya es costumbre desde hace unos años, pero encontraremos un sobrecito con la garantía y un sticker de la manzanita. Eso ya compensó el precio del boleto. Y no nos podemos olvidar del famoso pincho para extraer la tarjeta micro SIM. Es lamentable que estos, al ser móviles de gama alta, no nos venga con el cargador incluido dentro de la caja. Pero continuemos con nuestro desempaquetado y veremos que nos encontraremos con el cable de carga, el cual será USB tipo C por un lado y por el otro lado será la entrada típica de iPhone Lightning. Se hubiera agradecido bastante que hubiera venido con dos entradas USB tipo C o como en el caso de los iPads Pro que vendrá con una entrada Thunderbolt. El cable tendrá un largo bastante común de aproximadamente 60 centímetros. Pero ahora sí, comencemos con nuestro iPhone. Señor Calamardo, venga a ver. Lo primero que sale a resaltar es ese módulo de cámaras, ya que nos encontraremos con tres cámaras que literalmente son gigantescas, un escáner LiDAR y un flash LED. Y como en todos los iPhone no podría faltar la típica manzanita en la mitad del dispositivo. Sí, claro. Pero ahora quitémosle sus protectores y veamos qué tal se ve esa pantalla. A ver, quítate la máscara. Quítatela, güey. Ya es toda, güey. Sin duda alguna este iPhone se ve bastante bien, ya que tiene una pantalla plana, con tecnología OLED de 6,7 pulgadas y una resolución de 2778 x 1284, con una densidad de 458 píxeles por pulgada, además de una tasa de refresco de 120 Hz. Por el lateral derecho nos encontraremos con el botón de encendido y apagado y la antena 5G. En la parte inferior nos encontraremos con el altavoz, el micrófono y el puerto de carga. En la parte izquierda nos encontraremos con los botones de volumen y apagado y el botón de silencio, además de la bandeja de entrada SIM, y en la parte superior no tendremos absolutamente nada. Pero ahora sí, procedamos a encenderle y hacerle unas duras pruebas. Voy a adelantar el video en lo que configuro el dispositivo. Una eternidad más tarde. Una vez configurado, al fin lo tendremos listo para usar. Lo primero que resaltará en su pantalla será ese enorme notch, que aún así es mucho más pequeño que las versiones anteriores. Gracias al notch tendremos lo que es el Face ID o reconocimiento facial de Apple. Algo que me hubiera encantado que tenga este móvil es un Touch ID con la huella digital, pero lastimosamente no lo tiene. Y se rumorea que recién a partir del 2024 podríamos ver en los móviles iPhone Touch ID. ¡Lo logramos! Este es un móvil bastante pesado ya que se acerca a los 238 gramos, lo cual para mí es un punto bueno ya que mientras más pesa se puede ver que hay más calidad en cuanto a sus componentes. Pero ahora vayamos a ver un tema muy importante en el apartado multimedia como es el sonido, y así es como sonará este iPhone 13 Pro Max. El día de hoy veremos esta pistola de silicona de la marca Corona. ¿Será que vale la pena? Comencemos. Como pudieron apreciar, el sonido de este es bastante fuerte, y así es como sonaría con música. No cabe dudas de que tiene un sonido bastante fuerte y bueno, aunque se hubiera agradecido mucho que tenga un ecualizador, ya que el que encontramos en el apartado de música, la verdad no siento mucha diferencia de cambiar de un modo a otro. ¿Qué? Pero ahora vayamos a ver el apartado fuerte de este dispositivo y al igual que todos los iPhone, este será el de la cámara. Y es que tendremos un sistema de cámaras Pro de 12 megapíxeles, teleobjetivo gran angular y ultra gran angular. Y así es como se verá con el ultra gran angular, una foto bastante decente. Ahora vayamos a ver cómo toma la foto el ultra gran angular. Y finalmente vayamos a ver cómo tomará el teleobjetivo. ¡Wow! Como pudieron ver, la imagen es bastante buena y no se pierde calidad al hacerle zoom. Pero ¿cómo se comportará cuando tomemos una fotografía con 10 aumentos? Como podemos apreciar en la imagen, la verdad es que se defiende bastante bien ya que la calidad casi ni se pierde.
Este móvil tendrá un zoom de 15 aumentos como máximo, y la verdad es que hace un trabajo bastante decente, un buen punto para iPhone. ¡Qué buen servicio! Ahora pasemos a ver cómo graba la calidad de vídeo en HD a 60 fotogramas. Estamos probando la cámara del iPhone 13 Pro Max. Como pudieron apreciar, este teléfono se defiende bastante bien en el aspecto de las cámaras. Pero ahora pasemos al tema de conectividad, y es que tendremos Wi-Fi 6, también tendremos Bluetooth 5.0, NFC, GPS y literalmente todo lo que te puedas imaginar en cuanto a conexiones, este teléfono las tendrá disponibles. Obviamente también contará con tecnología 5G. Yo tengo contratado un internet de 12 megas y la verdad es que en todos los dispositivos me calcula entre 10, 11 como máximo. Y en cuanto a la subida, otros dispositivos apenas logran captar 900 KB y este logra captar casi 3 MB. Un buen punto para iPhone. ¡Qué agradable sujeto! Y toda esta potencia será gracias al impulso de una gran batería de 4373 mAh, que soportará una carga rápida máxima de 20 vatios o una carga inalámbrica mediante MagSafe de 15 vatios. Y la verdad me he visto gratamente sorprendido con el tema de la batería, ya que me llega a durar un día y medio hasta 2 sin ningún problema. Pasemos a otro detalle que me ha gustado y no pude dejar pasar de largo, y es el tema del flash en este dispositivo móvil, ya que como podemos apreciar tendrá dos LEDs, uno en tono cálido y el otro en tono frío, lo cual nos dará una iluminación mucho más natural a la hora de grabar. ¡Obvio que sí! Ya que en otros dispositivos la luz LED se ve bastante amarillenta o en todo caso un tono rosado. Entre otros aspectos, algo que sí que he notado y que la verdad no me ha gustado para nada es que cerca del módulo de las cámaras ha logrado calentar bastante. A lo que averigüé, esto podría haberse dado por la falta de actualización del iOS, por lo cual lo actualicé y pude ver una gran mejora, ya no calienta tanto y ni tan frecuente como antes. Estuvo cerca. Así que lo que primero les recomiendo que hagan cuando obtengan su iPhone 13 Pro Max es que vayan al apartado de software y actualicen su iOS. Otro detalle que tenía antes de actualizar el software es que cuando activabas el True Tone, este se volvía literalmente una pantalla roja. Y no es por mentirles ni nada, pero se veía así de roja y la verdad me desagradaba bastante, pero con la actualización de iOS la verdad que cambió muchísimo y ahora se ve bastante bien. Esta información vale millones. Otro detalle, que si a ti te gustan los colores un poco más saturados, te recomiendo que actives esta función de reducir el punto blanco, y aunque lo tengas en 25 podrás ver cómo los colores se ven un poquito más saturados, lo cual a mí me gusta bastante. Pero lo que sí que me ha llegado a gustar bastante son unas cuantas funciones que vienen incorporada al sistema operativo de iOS, como por ejemplo el de lupa, que será literalmente como si tuviéramos una lupa en nuestro bolsillo y podremos ver sin ningún problema o acercar a lo que queramos hacer, y encima podremos tomarle una fotografía la cual automáticamente se guardará en nuestra galería. También mediante esta opción podremos medir la distancia de las personas. Estas son sin dudas unas de las aplicaciones que más me ha gustado de iOS. Como vemos, la imagen se guardará automáticamente en nuestra galería y nos dirá que se guardó con la aplicación de lupa, por lo cual podremos hacerle un zoom literalmente a como estaba antes de tomar la fotografía. ¡Extremo! Como les mencionaba, tendremos otras funciones útiles como por ejemplo el de la lupa, el cual funciona bastante bien. Y otra que sin lugar a dudas me ha dejado boquiabierto, ya que literalmente en ningún Android podrás encontrar, es esta opción de medir, ya que todas estas aplicaciones serán propulsadas por el escáner LiDAR. He llegado a comprobar y la verdad es que esto es bastante preciso, simplemente tienes que tener un poco de paciencia en cuanto a colocar los puntos, y en el caso de que tengas un rectángulo completamente bien enfocado, este sorprendentemente medirá los 4 ángulos sin necesidad de que estés tomando los puntos como yo ahora. Un buen punto por ahí para iPhone. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero ahora sí pasemos a hablar un poquito en cuanto al tema de potencia. Y es que este nuevo iPhone 13 Pro Max y toda la versión 13 nos vendrá con el nuevo chip A15 Bionic, el cual tendrá un nuevo CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. Nuevo GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Y la verdad que lo he probado en juegos bastante demandantes como por ejemplo Injustice, Fortnite, y la verdad es que me dio una muy grata sorpresa, ya que literalmente este juego corre como una consola de mesa. ¡Precioso!
debido a que en el juego Fortnite con toda la calidad alta a 60 FPS con resolución 3D al 100% nos logra dar unos 60 FPS totalmente estables. El juego corre de una manera muy fluida e inclusive viene a ser mejor que una Nintendo Switch, ya que la Switch corre solo a 30 FPS. ¡Wow! Si quieres que te deje un tutorial de cómo instalar Fortnite en iOS, déjamelo saber en los comentarios. Ah, caray, eso sí me interesa. Como podemos apreciar, la calidad de gráficos es bastante buena, ya que yo llevaba mucho tiempo jugando en un Android y tenía caídas de FPS y todo se veía feo y tenías que jugar en resolución 3D como al 40 o 20% para que no te dé tirones ni lag. La verdad es que este chip A15 es una bestia, ya que en todo en alto podemos ver que literalmente no cae a FPS. Ahora procedamos a matar a este tipito y espero que no me odie de por vida. Wow, como ven aquí la jugabilidad es otro nivel. ¡Esto es otro nivel! Este móvil sin duda alguna llega a competir con las consolas de mesa. Muy buen punto para Apple y su procesador A15 Bionic. Sin lugar a dudas, este móvil me ha gustado bastante debido a su calidad de materiales, debido a la calidad de sus cámaras, al rendimiento de su batería e inclusive a su poderoso procesador A15 Bionic que correrá todas tus aplicaciones y juegos sin ningún problema. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Sin lugar a dudas, este será el móvil más top que podrías comprar en este 2022. Ahora pasemos a los detalles que no me han gustado. Por ejemplo, que yo vengo de un celular Android, el cual se me hace muy difícil pasar por Bluetooth o algo así, ya que es imposible mis archivos al nuevo sistema iOS. Pero para lo cual yo ya encontré una solución, y si quieres saber cómo pasar tus archivos de Android a iOS o de iOS a Android de una manera fácil y sencilla, déjamelo saber en los comentarios para que te haga un tutorial. ¡Qué agradable sujeto! Pero ahora pasemos a darle una calificación a este dispositivo, y la verdad es que yo le daría una puntuación de 9.5 de 10, ya que este móvil literalmente lo tiene todo: buena cámara, buena batería, buen procesador, y no echarás de menos a otro móvil que tengas antiguo. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y la pregunta del millón, que si te lo recomiendo, pues claro que sí. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.